¿Dónde está Charlotte? Aparecieron dos mujeres. Llevaban un bulto y ese bulto eras tú. Sin lugar a dudas, la historia de este personaje es una de las más intrigantes en toda esta trama, pues responde a una pregunta que se hace cualquier persona que piense en viajar en el tiempo. ¿Puede alguien ser su propio abuelo? Sí, solo pensar en esta pregunta puede hacer que tu mente haga... Y justamente eso fue lo que pasó con la vida de Charlotte. Pero quizás tú te preguntes, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo puede ser que la vida aceptara esta aberración de la naturaleza? Y es por eso que si quieres conocer más de su historia, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de Charlotte Doppler de la serie Dark. No me afeité. Bueno, no importa, ya estoy aquí, pues, ¿qué más? ¿Se la calarán? La semana pasada hablamos de la vida de Bartosz Tiedemann. Si aún no te has visto ese video, ya sabes lo que tienes que hacer cuando termines este. Y lo más importante, suscríbete. Vamos rumbo a los 500 suscriptores y tú puedes ser parte de esto. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Ahora, es mi deber informarte que lo que estás a punto de ver, claro, tiene un gran contenido de spoiler. Así que sin más dilación, vamos a la acción. Charlotte Doppler es la jefa de la policía de Minden en el 2019, la cual está casada con Peter Doppler, con el cual tiene dos hijas, Franziska y Elizabeth, y por mucho tiempo pensábamos que su vida era una de las más normales, pero dándonos cuenta al final que en realidad es la más enredada, tanto que para poder darle lógica la vamos a contar desde su adolescencia hasta sus comienzos. Así que nos trasladaremos al año de 1986, donde tenemos una joven y adolescente Charlotte, la cual era una estudiante de la escuela secundaria de Minden. Ella estaba interesada en el creciente número de pájaros muertos que se encontraba constantemente, así que los documentaba en un cuaderno de bocetos y se llevaba las muestras a casa para ponerlas en un congelador. Pero el 12 de noviembre de 1986, mientras dibujaba un pájaro muerto en el borde del bosque, un joven se acerca hasta ella y extrañamente le pregunta qué año es, pero al ella contestar 1986, el chico se va, cosa que le dejó tan intrigada que pensó que de alguna forma los pájaros muertos, este chico y el tiempo pudieran tener algún tipo de relación. Ella en ese momento vivía con H.G. Tannhaus, el cual por mucho tiempo pensó que era su abuelo. También el concepto de viaje en el tiempo extrañamente era algo que a ella le causaba duda, y es por eso que el 23 de septiembre de 1987 se acerca a Tannhaus y le pregunta si es posible rebobinar el tiempo. ¿Tuviste un mal día? ¿Nunca has pensado en la posibilidad de viajar en el tiempo? Tannhaus responde que sí y le dice que ha querido volver atrás desde hace un tiempo, pero su lugar no está en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Su lugar está junto a ella y le entrega una foto de una pareja con un bebé. Charlotte le pregunta si ellos son sus padres, pero él le dice que son su hijo, su esposa y su nieta, los cuales murieron en un accidente automovilístico. Ella está claramente extrañada por lo que él está contando y él continúa diciéndole que cuando esto sucedió escuchó un ruido en su tienda y vio dos mujeres extrañas que estaban cargando un bebé. Él le dice que ese día lo perdió todo y al mismo tiempo también lo ganó todo, pero lo único que esta bebé trajo con ella era un reloj de bolsillo con el grabado para Charlotte. Ella, a pesar de no entender lo que estaba pasando, algo sí estaba claro: Tannhaus no es su abuelo, y lo que más le causa confusión es saber quiénes son sus padres, pero Tannhaus tampoco lo sabe. Charlotte, furiosa y confundida, se va del lugar. Después, mientras está esperando en la parada de autobús, un joven sale y le pregunta cuánto tiempo tomaría caminar hasta Minden. Charlotte le dice que lo considere, porque la mayoría de la gente que llega a Minden nunca la abandona, y le pregunta por qué él está allí, y él le dice que su madre murió recientemente y que su padre vive allí. Charlotte le pregunta si cree que existe alguna manera de resucitar a alguien antes de que muera, pero el extrañado solo se presenta como Peter Doppler. Más tarde, él se dirige
a la cabaña Doppler mientras que ella regresa con Tannhaus, así que va pasando el tiempo y Charlotte y Peter van formando una relación hasta casarse, teniendo en el año 2003 a su hija Franziska y en el 2011 a Elizabeth. Llegando al año 2019, donde tenemos una Charlotte con una personalidad muy seria y centrada en los negocios. No tiene una buena relación con su esposo ni tampoco con su hija mayor, además que su matrimonio se encuentra tambaleante, pues Peter ha estado visitando a una mujer de la mala vida transgénero llamada Benny, y aunque Charlotte se entera de esta infidelidad, decide que permanezcan casados ante la sociedad, pero en distanciamiento. ¿Sabes lo que le pasó a Eric y Mikkel? Eso mismo le pasó a Yasin hoy. Noah. ¿Cómo era él? ¿Puedes describirlo? Hasta que un día se entera que un amigo de su hija menor llamado Yasin Fries desapareció, mientras que aún se encontraba abierto el caso de la desaparición de Eric Omendor, pero también por un descuido de su parte y la de su esposo, su hija menor Elizabeth desaparece, o por lo menos eso pensaba ella, pero justamente cuando imaginaba lo peor, su hija regresa a casa, pero ella trae consigo un reloj, el mismo reloj que su abuelo le mostró cuando ella era adolescente. Para preguntarle a su hija a quién se lo dio, ella le dice que fue Noah. Charlotte tenía muy claro en su mente algunos conceptos sobre los viajes en el tiempo, pues su abuelo H.G. Tannhaus era el autor del libro Un viaje a través del tiempo. Su abuelo le había contado sobre el ciclo lunar, el cual se repetía cada 33 años, también conceptos sobre los agujeros negros y ese tipo de cosas, por lo cual sentía que lo que estaba viviendo en esa época tenía que ver con los eventos del año 1986. Es por eso que Charlotte comienza a comprender que las personas pueden viajar a través del tiempo, pues su Nielsen había desaparecido y ella lo ve en una foto del periódico de Vinden de 1953, en un artículo que describe que Helge Doppler había desaparecido ese año. Es por eso que sigue en su investigación hasta el 21 de junio del 2020, examinando una foto con Noah que su hija Elizabeth había encontrado, la cual tenía escrito Sismundus Creatus Es, que al buscar su traducción decía así fue creado el mundo. Al día siguiente habla con el investigador Clausen, el cual sospecha que existe una conexión entre la planta de energía y las cuevas de Mine, sospechando directamente de Alexander Tiedemann, el cual cambió su apellido al casarse por el de su esposa, mientras ella investiga, revisa los papeles y reconoce algunos del libro de su abuelo. Es por eso que el 24 de junio se reporta enferma para investigar en la relojería de su abuelo, donde se encuentran los planos de una máquina del tiempo. En ese momento recibe una llamada de Hannah, la cual le pide que vaya a su casa, pues Jonas había regresado, pero al ir se da cuenta de que este hombre es el mismo que Regina había mencionado que se quedó en su hotel, en una entrevista que ella le hizo junto a Klaus. Hannah le dice que se trata de su hijo que había llegado del futuro, pero Charlotte, en vez de extrañarse, le muestra al hombre la foto y le señala a Noah, a lo cual Jonas le confirma su identidad, así que lleva a Hannah y a Jonas adulto al búnker donde se encuentra con su esposo Peter, el cual les dice que Claudia Tiedemann le dijo a él y a Tronte todo lo que pasaría, mostrándoles el cuaderno que tiene toda la información de los niños desaparecidos. ¿Sabían de esto? Lo sabían todo. Ella nos dio esto. Explica todo lo de los niños. ¿Quién desapareció? ¿Cuándo? Pero este cuaderno está incompleto, le faltan las últimas páginas. Entre todos deciden llamar a Katarina y contarle la verdad, pero ella no les cree y se va. Después el Jonas adulto le dice a los presentes que todo va a suceder como siempre, que el último ciclo comenzará en 3 días liderado por Adán, el líder de Sismundus, pero que él ha venido a detenerlo. Al día siguiente vuelve a recibir la visita del Jonas adulto y Charlotte, intrigada, le pregunta quién es Noah. Jonas le dice que es un viajero del tiempo y la principal marioneta de Adán, el cual es el responsable de las muertes de Max, Eric y Yasin. Ella le pregunta a Jonas si sabe quiénes son sus padres. Él le dice que no lo sabe, pero que sí conocía a su abuelo Tannhaus. Ella le menciona que en realidad él no es su abuelo, aunque sí fue la persona que la crió. Jonas le dice que su abuelo no era un viajante, que al igual que muchos solo era un peón, el cual fue usado para crear la máquina del tiempo. Después de conversar con Jonas, ella regresa a la tienda y encuentra una foto de ella cuando era niña con Tannhaus, pero en ese momento se abre la puerta. Era Noah, el cual entra y se presenta. Ella le dice que sabe que él es el responsable de las muertes de esos niños. En ese momento Charlotte estaba asustada, pues tenía frente a ella al hombre responsable de todos los crímenes de Vinden, pero también su reacción nos mostró que muy en el fondo ya sabía realmente lo que este hombre quería contarle.
Él le dice que espera que algún día comprenda que lo que hizo lo hizo para poner fin a todo, para que no se la arrebaten de nuevo como lo hizo su madre. Le muestra una foto de él con ella cuando era bebé y le dice que su madre había tomado la foto y que él había prometido que la traería de regreso, y aunque la estaba buscando incesantemente, ella había estado allí todo el tiempo. Antes de retirarse, Noah le dice que el apocalipsis va a suceder en 2 días, que sabe que ahora debe terminar con Adán para que todos puedan vivir y no solo los que están en el búnker. Ella le pregunta que quién era su madre, pero él no le responde, solo le dice que la amaba mucho y que todavía la ama, retirándose y dejando a Charlotte en lágrimas. Está todo relacionado conmigo. Dijo que el mundo terminará y que solo los del búnker vivirán. El 27 de junio del 2020, Charlotte regresa a la estación de policía. Torben le dice que Clausen arrestó a Alexander y obtuvo una orden de registro para la planta de energía. Torben también le confiesa que ayudó a Alexander a esconder en secreto algunos desechos radiactivos en los terrenos de la planta, y ella se da cuenta que es justamente ese material lo que desencadena el apocalipsis. Clausen había llegado a la planta insistiendo en ir más lejos donde está la zona radiactiva, y cuando llega Charlotte y Torben, los tambores de desechos son desenterrados. Ella le pide a Clausen que se detenga, que abrirlos es un error, pues se trata del pasado, del futuro y todas sus conexiones, pero Clausen la aparta y ordena que se abra el tambor, del cual sale una masa palpitante que poco a poco se transforma en frente de los presentes. Poco a poco se crea una especie de portal que une el año 2020 con el 2053, y del otro lado se encuentra una versión mucho mayor de su hija Elizabeth, la cual la reconoce, así que ambas se acercan la una a la otra, y al momento de tocarse, Charlotte es trasladada al año 2053, mientras que en su propio tiempo la desestabilización produjo el apocalipsis. Ya estando en el futuro, el 22 de septiembre de 2053, Charlotte mira una foto de su madre, Noah, y ella misma cuando era bebé. La adulta Elizabeth se acerca y se sienta a su lado, pero Charlotte se levanta. Elizabeth intenta consolarla, diciéndole que todo está bien, así que ella la agarra y presiona su rostro con el de su hija. En esa época, Adán entra en contacto con Charlotte, le cuenta sobre su propósito, sobre su existencia y la importancia que tiene su vida en la continuidad del ciclo, pues ya en ese punto Charlotte sabía que su madre era su propia hija. Así que para preservar su propia existencia y la de su hija, une fuerzas con Adán, el cual la envía al pasado para una importante misión. Usa la partícula de Dios para viajar junto a Elizabeth al año 2041, poco después de su propio nacimiento, y allí estaba ella cuando era bebé, así que Elizabeth toma al bebé y juntas usan nuevamente el portal para viajar al 8 de noviembre de 1971, justamente el día en que H.G. Tannhaus pierde a su hijo Marek. Ellas le dejan a la bebé Charlotte, y él decide acoger a la bebé y criarla como su nieta, comenzando de nuevo el ciclo donde Charlotte se convertiría en la madre de Elizabeth y a su vez su hija tendría junto con Noah a su propia madre, haciendo que Charlotte se convierta en su propia abuela. La historia más sencilla de explicar y al mismo tiempo la más difícil de comprender, pues tú te preguntas, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y cualquier respuesta tiene su lógica y también su incongruencia, pues una cosa no puede existir sin la otra. En el caso de Dar, la respuesta es igual de compleja. Cuando Tannhaus crea los viajes en el tiempo en el mundo de origen, se crean estos dos mundos que están entrelazados, donde el tiempo es relativo. Todo lo que vemos en esta historia en realidad está pasando todo al mismo tiempo, tanto en el presente como en el pasado y el futuro. Todo lo que vemos, aunque separado por fechas, en realidad está pasando todo al mismo tiempo y de forma ininterrumpida. Y es por eso que la existencia de Charlotte puede ser posible, pues desde que se creó este mundo siempre existió y formó parte de él en su propio ciclo de nacimiento y formación. Es por eso que cuando se rompe el ciclo dejando de existir los viajes en el tiempo, Charlotte desaparece junto a su hija como parte de ese mundo. Es por eso que todos estaban atrapados dentro de este ciclo. Todo lo que hacían o intentaban hacer en realidad era su destino hacerlo, y es por eso que la lucha era contra el tiempo, porque el tiempo no les permitía hacer algo diferente. Todos eran presas de su propio destino. Si te gustó este video, no te vayas sin darle mucho amor, suscribirte y activar la campanita. También tengo otros videos que estoy seguro que te van a gustar, por eso te voy a dejar uno por aquí y el otro por acá, y nos vemos en el próximo video. Chao. Me estoy volviendo loco, definitivamente me estoy volviendo loco. Sí, necesito más suscriptores, seguro con eso se me va a quitar el alcohol. Suscríbete.